Los 7 demonios de Haití. Christy. El predicador evangelista Pat Robertson, líder del Club 700, ha declarado que el terremoto que arrasó Haití y en el que se calculan más de 100,000 muertos y 2 millones de damnificados es culpa de los mismos haitianos, porque tienen hecho un pacto con el diablo. En la historia de Haití ha habido muchos demonios, Pero no los que el predicador gringo imagina. El primer demonio se llamó España. A finales del siglo XV, los españoles invadieron América. Los indígenas taínos que poblaban la isla llamada Haití eran pacíficos. Cristóbal Colón y sus marineros, hambrientos de oro, fueron responsables de las primeras matanzas. La viruela y la sífilis, la espada y los trabajos forzados arrasaron la población de esta pequeña isla del Caribe. A la llegada de los españoles, Haití contaba con una población de 500,000 indígenas. 20 años más tarde, apenas quedaban 30,000 esclavizados en los lavaderos de oro. 50 años más tarde, no quedaba un solo taíno vivo para contar el horror de aquellos demonios blancos. El segundo demonio se llamó Francia. A finales del siglo XVII, los franceses expulsaron a los españoles de la mitad occidental de la isla y se apropiaron de Haití. Cap Francés, la primera capital del país, fue el puerto de llegada de los barcos negreros provenientes de África. Los esclavos y esclavas tenían un promedio de vida útil de 5 años en las plantaciones de azúcar. Morían por miles y eran reemplazados por otros. Pero los esclavos se organizaron contra la tiranía francesa. Toussaint Louverture encabezó la rebelión. Su ejército de desarrapados venció al ejército de Napoleón Bonaparte. En 1804, haitianos y haitianas proclamaron la primera independencia de América Latina. Haití fue el primer país donde se abolió la esclavitud. No fue Inglaterra ni Estados Unidos, como dicen los libros, sino Haití, el primer país del mundo donde se proclamó la libertad de todo ser humano. La historia de Haití es una historia de demonios. El primero se llamó España y el segundo Francia. El tercer demonio se llamó Europa. Después de la derrota, Francia bloqueó la isla y ningún país reconoció la independencia de Haití. Las potencias europeas no admitían la existencia de una nación gobernada por antiguos esclavos porque la libertad de Haití cuestionaba y amenazaba sus propios sistemas esclavistas. A pesar de la soledad internacional, Haití comenzó a gobernarse. Alexandre Pétion presidió la naciente república y distribuyó tierras entre los antiguos esclavos. Pero Europa, la Europa blanca y cristiana, apoyó a Francia en su reclamo de una gigantesca indemnización que la nueva y pequeña República de Haití tendría la obligación de pagar por daños de guerra. Por el delito de ser libre. Francia exigió 150 millones de francos oro, equivalente a 21.700 millones de dólares actuales. Haití, estrangulada y abandonada por todos, cayó en manos de gobernantes cómplices de Europa que destinaban los poquísimos recursos del país para pagar la deuda francesa. El cuarto demonio se llamó Estados Unidos. Los banqueros norteamericanos prestaron dinero a Haití para hacer ferrocarriles y plantaciones de banano.
Los préstamos, multiplicados por los intereses de usura, resultaron impagables por una república aislada y empobrecida. En 1915, el presidente norteamericano Woodrow Wilson envió marines a Haití para tomar control del país. La primera medida de los invasores fue ocupar la aduana y la oficina de recaudación de impuestos. Liquidaron el Banco de la Nación, impusieron trabajos forzados a gran parte de la población y prohibieron la entrada de negros en hoteles y restaurantes. Con el pretexto de proteger las reservas de oro de Haití, se las llevaron a las cajas fuertes de Nueva York. Después de 19 años de ocupación, los norteamericanos se retiraron de la isla habiendo cumplido su principal objetivo: cobrar las deudas del Citibank. Entonces, Robert Lancy, secretario de Estado norteamericano, justificó la larga y feroz ocupación militar explicando que la raza negra es incapaz de gobernarse a sí misma, ya que tiene una tendencia inherente a la vida salvaje y una incapacidad física de civilización. La misión civilizadora de los marines concluyó en 1934. Atrás dejaron una temible Guardia Nacional, entrenada por ellos para exterminar cualquier posible brote de rebeldía en Haití. El quinto demonio se llamó François Duvalier. En 1957, apoyado por el ejército de Estados Unidos, asumió la presidencia de Haití François Duvalier, un médico asesino que aterrorizó a la población mezclando religión y política. Inspirado por los camisas negras del fascismo italiano, Duvalier creó una milicia conocida como los Tonton Macoute, responsable de 30.000 asesinatos e incontables atrocidades y torturas. François Duvalier se proclamó presidente vitalicio. A su muerte lo sucedió su hijo Jean-Claude, tan canalla como el padre. Concitoyens et concitoyennes, je me retrouve à cette tribune traditionnelle. En 1986, después de 30 años de una de las dictaduras más sanguinarias de América Latina, una insurrección popular sacó del poder a Jean-Claude. Este se exilió en Francia, cuyo gobierno le brindó un asilo dorado a él y a su familia. Ya sin la pesadilla de los Duvalier, se pudieron realizar por primera vez elecciones democráticas en Haití. La historia de Haití es una historia de demonios. El primero se llamó España, el segundo Francia, el tercero Europa, el cuarto demonio fue Estados Unidos y el quinto, la dinastía de los Duvalier. El sexto demonio se llamó el Vaticano. En 1991, Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote muy popular, surgido de las comunidades de base, se candidateó y ganó la presidencia de Haití. El Papa Juan Pablo II, enemigo acérrimo de la teología de la liberación, se opuso desde el inicio al compromiso político de Aristide. Aristide, el cura revolucionario, duró pocos meses como presidente de Haití. El gobierno norteamericano, que tampoco simpatizaba con las tímidas reformas sociales de Aristide, ayudó a derribarlo. Entrenado en la Escuela de las Américas, el general Raúl Cedras dio el golpe de Estado. Las calles de Puerto Príncipe se llenaron de cadáveres. Cómplice del golpe, el Vaticano reconoció de inmediato al gobierno del nuevo dictador. Amén. One peasant having his land, if he sees someone coming to take the land. Las tropas norteamericanas se llevaron a Aristide. Lo sometieron a un tratamiento para que abandonara sus ideas extremistas y una vez reciclado, lo devolvieron a la presidencia haitiana.
para borrar las huellas de la participación norteamericana y vaticana en la carnicería del general Cedras, los marines se llevaron 160.000 páginas de los archivos secretos de Haití. El séptimo demonio se llamó Fondo Monetario Internacional. Haïti pas un gros consommateur de drogue, même la consommation. En 1996, René Preval fue elegido presidente de Haití. En realidad no presidía nada, porque desde los tiempos de Duvalier eran el Fondo Monetario y el Banco Mundial quienes controlaban la economía haitiana. De las pocas cosas que producía Haití era el arroz, alimento básico de la población. El Fondo Monetario, siguiendo las recetas neoliberales, obligó a Haití a abrirse al libre mercado, eliminando el apoyo a la producción nacional. Haití obedeció sin rechistar las instrucciones de este organismo usurero. Los campesinos cultivadores de arroz, que eran la mayoría, se convirtieron en mendigos o en balseros. Actualmente, Haití compra todo el arroz de Estados Unidos. Un arroz transgénico. El octavo demonio, ¿cómo se llamará? Haití acaba de sufrir un terremoto de más de 7 grados, la peor catástrofe natural de su historia. 100.000 muertos, 2 millones de damnificados. Puerto Príncipe en ruinas, como si hubiera sido bombardeada. Mientras otros países envían médicos y hospitales, mientras la solidaridad internacional envía agua y alimentos, Estados Unidos, suplantando la misión de Naciones Unidas, envía 16.000 soldados entre marines y tropas terrestres. Sin que nadie se lo haya pedido. Estos soldados controlan el aeropuerto y el palacio presidencial y la distribución de recursos. ¿Qué busca Estados Unidos? ¿Ayudar humanitariamente a Haití? ¿Ocuparlo militarmente? La sospecha viene dada porque Estados Unidos se ha vuelto experto en destrucciones y en reconstrucciones. El negocio de destruir países, como el caso de Irak y Afganistán. Y el negocio de reconstruirlos con sus empresas y sus contratistas. En el caso de Haití, la naturaleza hizo el trabajo sucio. ¿Querrá ahora Estados Unidos asegurarse los contratos para la reconstrucción de la isla caribeña? ¿Serán los soldados y los contratistas gringos el octavo demonio de la historia haitiana? Los buitres que llegan cuando huelen a muerto. Sí, tenía razón el predicador Pat Robertson cuando habló de demonios que causan terremotos. Solo se equivocó en el rostro de esos demonios. Porque el terremoto de Haití no comenzó el pasado 12 de enero, sino hace más de 500 años. Haití, la primera nación libre y sin esclavos de América, convertida hoy en el país más pobre del hemisferio occidental. Pobre, no, empobrecido, el país más saqueado por los demonios blancos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Allah